Contacto con la salud es el segmento que vamos a desarrollar a continuación en este su programa Contacto Diario, recibiendo como siempre a la doctora Sierra Difo, que está radiante, acompañada de su hija, que la introduce en este segmento porque como ella nos ha explicado, hay que ir trabajando lo que es el relevo generacional, ¿verdad? Generacional, así es. Claro, para que otras personas pues vayan tomando sobre todo la rienda y el liderazgo, como se trata de Brindangeli, ¿verdad? Brindangeli, sí, así Brindangeli Cordero, ella es psicóloga clínica, terapeuta, ¿verdad? Cognitiva, conductual y acompañada de su madre, la doctora Sierra Difo, quien nos va a hablar de un tema muy importante en el día de hoy, el duelo colectivo. Muy buenos días a ambas. Gracias, buenos días Nelly, buenos días Bridangelis y buenos días amigos televidentes. Pues como tú decías Nelly, definitivamente lo primero que tenemos nosotros como profesionales es la necesidad de formar una generación que siga tus pasos y también el hecho de que el trabajo en equipo es el trabajo que se complementa. Y para un tema como el que vamos a tratar, me hago acompañar por eso de la licenciada Cordero, porque es una intervención colectiva. Estar trabajando en un duelo colectivo no es para una sola persona. Yo voy a permitir que ella salude a los amigos televidentes para que comencemos a desarrollar un poquito el tema de lo que es la intervención del duelo colectivo. Hola Brindangeli. Hola Nelly, realmente para mí un placer poder estar aquí presente, esperando que el público fiel, que sé que siempre está en sintonía, pueda acogerme. Realmente estamos desde hace un tiempo trabajando, conociendo detrás de cámara para poder brindarles el mejor conocimiento y sobre todo llano, claro, y para eso estamos. Y más la doctora que va mucho de viaje. Así es. Y podría estar aquí. Vamos a empezar hablando de esas situaciones que generan duelo colectivo. Así es. Bueno, realmente muchas de las situaciones trágicas que han pasado en, vamos a decir, el último año en adelante, tienden realmente no solamente a tocar a los afectados directamente y a sus familiares, sino también a todo el televidente que está detrás de una pantalla siguiendo, que está en sus redes sociales. Y realmente cuando hablamos de duelo colectivo, muchas veces pensamos que es toda la agrupación de personas que sufrieron en ese momento, pero hasta el propio televidente puede quedarse con secuelas que pueden desarrollar un duelo. Así es, mira, son eventos que hacen que la sociedad se mueva emocionalmente, que genera una emoción o un sentimiento compartido, que aunque tú no seas un afectado directo, la solidaridad, la identificación, genera un malestar colectivo. Por eso, cuando tú veías quizás un lazo negro y decías Salcedo está de luto, tú sabes que la sociedad de Salcedo fue estremecida por un evento. Cuando tú ves que un pueblo como San Cristóbal pierde un innumerable número de personas de una manera trágica. Con la explosión. Y con una explosión. Y hay ese impacto social. Entonces, el duelo no solamente se queda en las personas que sufrieron la pérdida directa o que fueron expuestos al evento. Y otro ejemplo en la cárcel La Victoria también. Y la cárcel de La Victoria. Por eso es que nosotros tenemos obligatoriamente que como salud mental comenzar a dar respuesta ya no individual. Y obviamente traemos este tema acá porque es posible que nosotros en salud mental en una semana o en dos comencemos a recibir a algunos pacientes afectados por este duelo, pero no nos podemos quedar a esperar que nos lleguen a nosotros. Tenemos que comenzar a intervenir los procesos desde la misma primera momento cuando se producen y qué es lo que hay que hacer desde Como usted bien señala, el acompañamiento es un proceso, entonces, ¿qué hacer en una primera fase? Vamos a hablar de la primera fase, que probablemente es más psicológica que psiquiátrica, y aquí yo quiero como hacer la dinámica de que Brindangeli se encargue de la parte de qué hace un psicólogo en la primera fase del trauma y qué hace un psiquiatra o cuál sería el rol en ese momento, porque entiendo que la parte más importante de, sobre todo, identificación y reconocimiento del proceso, la debe hacer un psicólogo. Vamos a hablar de la primera fase, que es la fase de shock, o en el evento agudo cuando recién acaba de pasar el trauma. Así es muy importante acompañar. Han habido lamentablemente, como ya hemos mencionado,
ciertas circunstancias que lamentablemente el pueblo dominicano se ha visto envuelto. Y realmente es muy, muy, muy importante, como agradecemos que muchas instituciones, tanto públicas y privadas, están viendo la importancia de la salud mental, que realmente necesitamos tratar el shock, necesitamos hablar con los familiares cercanos, con el público, con los sobrevivientes y también con todo el afectado. Realmente tenemos que comenzar a aterrizar desde una perspectiva empática siempre al familiar, porque hay muchos comentarios de que no puedo creerlo, de que no creo que es real, que hay que empezar a Como tratar. una negación a aceptar la realidad. Exactamente, y justamente esa es la primera fase, o sea, la negación constante, que se desenvuelve a la ira de por qué tuvo que pasar, muchos pensamientos de culpa, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera podido haber hecho algo, falleció esta persona y yo no pude decirle, no me pude despedir. Entonces realmente hay que trabajar todos esos sentimientos, tanto de culpa, pero primero que nada de la negación y del shock, porque si no pasamos esta etapa, no podemos ir desarrollando la sanación, que es el duelo, que puede conllevar no solamente a meses, sino años. Lo de Salcedo es fuerte porque todavía ayer una octava víctima y como que cada Así día es. se ha extendido Fallece. mucho. Justamente nosotros ayer estuvimos en Salcedo y a propósito de quizás la sensación que trajimos nosotros como terapeutas, dijimos, tenemos que tocar este tema. Y de hecho, cuando hablamos anoche de cuál sería el tema de hoy, no hubo dudas de que teníamos que hablar de esto. Nosotros estuvimos en contacto ayer con personal, con familiares y con padres que perdieron hijos directamente. Afortunadamente ellos han tenido acompañamiento, de hecho yo siento que la parte emocional es como la que se tuvo en cuenta desde el principio también y fue muy bueno. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud ayer hizo un descenso y un gran operativo abarcando a todos los afectados y realmente algunas necesidades que identificamos también nosotros es al personal que dio atención a esas personas, al personal médico, personal de socorro, que se dejan fuera siempre de estos eventos. Y es una segunda parte que nosotros vamos a tocar como servicio de salud, porque viene también el estrés postraumático de la gente que asiste, que a veces se queda fuera en este tipo de cosas. Y esa gente también hace un duelo patológico. Así ¿El es. psiquiatra qué hace, doctora? El psiquiatra en esa fase solamente interviene en un caso de una necesidad extrema. O sea, hay personas que hacen una crisis de agitación donde pierden el control de sus emociones, a veces gritan, a veces tienen reacciones de ira, violencia o simplemente entran en una fase muy prolongada de shock donde pasan, por ejemplo, días completos sin hablar, se aíslan, se encierran. Entonces, esa persona ya te está dando el indicio de que hay que hacer una intervención temprana, de que tú no puedes permitir que eso evolucione, tú no puedes dejar a una persona sin comer, sin ingerir alimentos, ni líquidos, sin dormir por varios días. Entonces, ya ahí cuando tú tienes por lo menos comprometida la parte biológica, la parte de la seguridad de esa persona, del riesgo hasta de su vida, porque hay gente que ante una noticia de catástrofe piensan que ellos debieron ser los que debieron estar ahí. ¿Y por qué a mí? ¿Y por y qué hay a él gente y no que a mí? piensa realmente en el suicidio y lo intenta en ese momento. Entonces, realmente esas son como los síntomas de peligro en el momento de dar la contención. Hay gente que hay que sacarlo sedado de un evento. Hay gente que le dan la noticia y hace una crisis de ansiedad con pánico y hay que medicarlo ahí mismo. Entonces, la figura del psiquiatra conjuntamente en el equipo, este apoyo para darle ya contención biológica a lo que haya necesario, porque sabemos que el duelo es un proceso normal, que hay que permitir que la gente lo desarrolle, pero debemos comenzar a construirlo de una manera que no sea patológica desde el principio. Bueno, si se habla de una primera fase, es porque existen otras, ¿no la pueden sintetizar? Así es. Pues mira, después que tenemos la fase de shock y la fase básicamente de negación, viene la depresión, que esa es la fase más larga del duelo, donde tú te haces consciente de que de que de verdad pasó. Y ahí comienza la persona a sentir muchos sentimientos como de abandono, de tristeza profunda, y también ahí los psicólogos comienzan a trabajar esos pensamientos que profundizan la depresión.
la mayoría de personas nosotros la encontramos en la fase de duelo. Ya la última fase, que es la fase de resolución, ahí los psicólogos tienen mayor influencia. ¿Qué hace un psicólogo cuando llega a la fase ya de llevarte a buscarle un propósito a la pérdida? Así es, te guía, porque realmente es tan importante tú trabajar con el familiar, el hecho de que luego de una pérdida se tiene que aprender a vivir una rutina en esta persona. Entonces realmente el terapeuta te apoya con herramientas a tu poder adaptarte a ese día a día. Todos estos niños que lamentablemente fallecieron en el caso de Salcedo, que mi niño, cuando yo vaya a lavar una ropa y se encuentre la ropa ahí, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a trabajar al respecto? También con herramientas y ejercicios también que pueden ayudar tanto a los familiares como a los compañeritos del colegio y a todos. No olvidar, porque quizás no se olvida. No, para sino nada. Aprender a vivir con Así esa es, realidad. así es. Y también, sobre todo, cómo tú poder honrar esa memoria del familiar, cómo tú poder vivir una vida luego de esta pérdida con un propósito de que esto pasó. Sin embargo, yo voy a vivir una vida por esta persona. Doctora, en su mensaje de Semana Santa. Mira, realmente nosotros no podemos seguirle agregando a esta sociedad que está tan golpeada dolor. Tenemos que ser conscientes de que muchas de las situaciones que quizás se convirtieron en tragedia en estos días fueron accidentes, pero nosotros no podemos ser agentes de seguir provocando accidentes. Nosotros podemos quedarnos en casa, nosotros podemos hacer actividades seguras con las familias. Por supuesto. Y no poner nuestro bien más valioso, que es la familia, exponerla en una carretera. Te pregunto, ¿por qué? Si hay tantos fines de semanas para ir a playa, tú necesitas este fin de Semana Santa para ir a una playa. ¿Por qué si tú tienes la posibilidad de irte de vacaciones en cualquier fin de semana del año, específicamente tiene que ser Semana Santa para irte cuando las carreteras están más congestionadas, cuando la gente tiene una prisa por llegar y cuando la posibilidad de accidente aumenta, cuando el volumen de vehículos aumentan? Entonces vamos a hacer conciencia, yo creo que en esta Semana Santa la palabra clave es conciencia, y si tú no tienes una necesidad imperiosa de salir de tu casa, vamos a quedarnos en casa y vamos a disfrutar en familia, porque de una u otra manera ya se trata de que también todos seamos responsables de nuestro bienestar y no solamente se lo dejemos a los gobiernos. Brindayeli, gracias, bienvenida. Gracias a ustedes, para mí realmente un placer poder compartir con ustedes, poder apoyar a Psicoeducar y esperamos vernos una próxima semana. Bueno, señores, de esta manera cerramos lo que ha sido nuestra participación en estos 3 días consecutivos en esta Semana Mayor de la Semana Santa. Me uno al comentario de la doctora. Señor, nosotros tenemos que tener prudencia y conciencia sobre lo que es la vida. A nombre de mi persona, de Víctor Puntiel y todo este equipo de este canal y de este programa Contacto Diario, que pasen una feliz Semana Santa y no olviden mirar los ojos del Maestro, que es Jesús. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.